Bueno, hermanos, buenos días. Estamos aquí en la iglesia y queremos saludarlos de mi parte, de mi esposa. Y nunca he predicado a las sillas vacías, pero vamos a hacer nuestro mejor aquí. Quiero leer un pasaje, Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 6 al 11. Y yo creo sería bueno que agarraran sus Biblias para que las tuvieran ahí con su esposa o sus niños y puedan leer juntos. Les voy a dar algo de tiempo. Primera de Pedro 5, 6 al 11. Primera de Pedro 5, 6 al 11. Voy a empezar a leer Primera de Pedro 5, 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Y me gustaría hacer una oración. Señor, gracias te damos por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que la uses para edificar nuestras vidas, y te pido por los hermanos que están mirando, que de alguna manera tú uses tu palabra, la tecnología, para transmitir que tú, Señor, estás con nosotros, aún en momentos difíciles. Y pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. El tema del mensaje, hermanos, es cuando nuestra fe es probada. Cuando nuestra fe es probada. Cuando pasamos por pruebas, hermanos, o problemas en la vida, situaciones que no son favorables, la pregunta que deberíamos hacernos no tanto es ¿por qué? ¿Por qué es que me pasa esto? La pregunta correcta es ¿para qué? No es ¿por qué me pasa?, sino ¿para qué es que Dios ha permitido ciertas circunstancias en nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de circunstancias en mi vida? Hay pruebas en la vida, hermanos, las cuales para el Hijo de Dios y para el que no es hijo de Dios son totalmente normales. Todos tenemos pruebas, todos tenemos luchas, los que conocen a Dios, los que no conocen a Dios. Pero yo no sé ustedes, pero yo prefiero pasar las pruebas de la vida con Dios que pasarlas sin Dios. Para el Hijo de Dios, gracias a Dios, nosotros pasamos las pruebas de la vida con Dios. Y tengo aquí algo que quiero compartir. Dice: cuando pasamos por pruebas, podemos usar esas pruebas para acercarnos más a Dios o para alejarnos más de Dios. Cuando pasamos por pruebas, podemos usar esas pruebas para acercarnos más a Dios o para alejarnos más de Dios. Ahora, el pasaje que leímos en Primera de Pedro, ya lo leímos, Primera de Pedro 5 del 6 al 11. Pedro les está escribiendo a estos hermanos. Había gentiles, había también judíos, pero era un grupo de creyentes. Y estos hermanos en Asia Menor, lo que ahora es Turquía, estaban pasando por una persecución, cerca a una intensa persecución. El emperador Nerón estaba persiguiendo, matando a los cristianos,
y estaban ya casi para tener una persecución, algunos creen más severa. Entonces Pedro les escribe a los hermanos, primera y segunda de Pedro, les escribe, y el tema principal de la carta es curioso, que es la permanencia a través del sufrimiento. Pedro no les enseña cómo salir de las pruebas. Pedro mejor les enseña cómo permanecer fieles a Dios a través de las pruebas. Es una perspectiva muy diferente, porque cuando viene algo a nuestra vida, lo primero que nosotros oramos es: Señor, sácame de aquí. Pero Pedro les escribe a estas personas: no les quiero decir cómo salir de la prueba, quiero enseñarles cómo permanecer fieles a Dios a través de la prueba. No les dice que van a salir pronto de la prueba, les enseña cómo la actitud debe de ser la actitud correcta. Ahora, hermanos, todos sabemos ahorita lo que está pasando en el mundo. Las iglesias obviamente no podemos estar en grupos, y por eso es que hemos optado en hacerlo así por medio de la tecnología, y ojalá que tomen ventaja de eso. Y algunos, la semana pasada, aquí en Los Ángeles, no lo grabamos, pero aquí en Los Ángeles hablé de cómo es que un hijo de Dios tiene seguridad en Dios a través de los problemas de la vida. Y hoy les quiero explicar lo que el hijo de Dios debería de, los beneficios que un hijo de Dios tiene cuando pasa por pruebas. Ahora, sí quiero decir esto: el concepto de una prueba varía, porque quizás algunos argumentan que lo que no está pasando ahorita, por ejemplo, no es una prueba, es un virus que anda por ahí, no es una gran prueba. Pero hay otro concepto de prueba, hermanos. No nada más la prueba es el sufrimiento y una enfermedad, cáncer, algo así. No, hay otro concepto. El concepto de prueba que quiero hablarles esta mañana es: la palabra prueba tiene la idea de probar o sacar nuestra fe. En el sentido, estamos pasando por pruebas porque la situación en la cual nos encontramos, o el mundo se encuentra, va a probar, o como dije ahorita, a sacar lo que realmente está en nosotros. La prueba, hermanos, no está diseñada o hecha para quebrantar al Hijo de Dios, sino que saca lo que realmente somos. Es cuando pasamos por momentos oscuros a veces que nos damos cuenta la fe que tenemos o la falta de fe que tenemos. Para el cristiano, hermanos, todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra de Dios, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quiero hablarles, hermanos, de 3 beneficios. Hay beneficios. ¿Qué tiene de bueno ser probados? 3 beneficios de ser probados, y lo vamos a sacar de la palabra de Dios. Primeramente, el primer beneficio es este: el entendimiento que Dios es soberano. Dice el versículo 6, véanlo una vez más ahí, primera de Pedro, 1, 5:6, perdón. Primera de Pedro 5:6. Estoy nervioso y no hay gente, bueno. Primera de Pedro 5:6 dice, hermano James ahí está atrás riéndose de mí: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando una persona pasa por pruebas, Pedro dice, debes de humillarte delante de Dios. Ahora, hay otra cosa que puedes hacer: no humillarte delante de Dios, enorgullecerse delante de Dios. Cuando nos humillamos delante de Dios, entendemos, hermanos, que Dios es soberano y que Él está en control. Porque Él está en control, entonces yo decido humillarme delante de ese Dios. En medio de la prueba que tenemos que saber como hijos de Dios que Dios es soberano. No tomó nada a Dios por sorpresa. Dios sabe qué está pasando, cuándo empezó, cuándo va a terminar. Y al Hijo de Dios nos toca
No cuestionar, no entrar en pánico, no tener miedo, sino confiar en un Dios soberano, humillarnos delante de Él a su voluntad. Este es el tiempo de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Este no es el tiempo de andar jugando de un lado para otro. Este es el tiempo de realmente examinar nuestras vidas. Dios es un Dios soberano. Ahora, la soberanía de Dios tiene tres verdades, o lo podemos explicar por medio de tres maneras. Primeramente, Dios sabe lo que está pasando. Salmo 103:14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Una de las cosas que me consuela en la palabra de Dios, de la soberanía de Dios, es que Dios sabe lo que está pasando. También Dios tiene control de lo que está pasando. Dios sabe lo que está pasando, Dios tiene control de lo que está pasando. Mateo 10:29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Versículo 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, 31, Mateo 10:31, no temáis, dice la palabra de Dios, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios no nada más sabe lo que está pasando, Dios tiene control de lo que está pasando. Dice la palabra de Dios que aún sabe cuántos cabellos tenemos. Dios cuida de las aves, Dios cuida de los campos, Dios cuida de los animales. Y dice la palabra de Dios, ¿no crees que tú vales más que estos pajarillos? Hermanos, cuando pasamos por prueba, un beneficio de ser probados es que podemos confiar en la soberanía de Dios. Dios tiene control de todo lo que está pasando. Pero también la soberanía de Dios nos enseña que Dios tiene un plan para todo lo que está pasando. Primeramente, Dios sabe lo que está pasando, Dios tiene control de todo lo que está pasando. Y número 3, hablando de la soberanía de Dios, Dios tiene un plan para lo que está pasando. Ahora, no sé por qué, hermanos, Dios deja pasar problemas de salud a niños. No sé, no hay explicaciones más que vivimos en un mundo caído. No sé por qué hay cáncer, no sé por qué hay hospitales de niños. Hay cosas que no entiendo que pasan o usted en su vida. Pero hermanos, Dios tiene un plan para lo que está pasando. Nada toma a Dios por sorpresa, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 58, del 8 al 9. Aunque no lo entiendo, aunque me duele, aunque Dios quizás ha hecho algo en mi vida o ha permitido algo en mi vida, podemos confiar que Dios sabe lo que está pasando. Dios sabe exactamente el plan que Él tiene. Dios tiene un plan para la enfermedad. Dios tiene un plan para la tragedia. Dios tiene un plan en estos tiempos. Dios no está dormido. Dios es un Dios soberano. Él todavía está en su trono. Él todavía está controlando, permitiendo algunas situaciones. Dios tiene un plan. Quizás Dios quiere trabajar en el pueblo de Dios. Quizás Dios quiere trabajar en usted, en mí. Quizás necesitamos analizar nuestras vidas, pero nunca desconfiar de la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano, y un beneficio, el primer beneficio de ser probados es el entendimiento de la soberanía de Dios. Beneficio número 2, la oportunidad de ejercitar la fe. Número 1, entendimiento de la soberanía de Dios. Número 2, la oportunidad de ejercitar nuestra fe. En Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y luego dice, al cual resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando no hay oposición, hermanos, la verdad es que no podemos ejercitar nuestra fe. Se ha puesto a pensar que cuando las cosas van bien, y yo la verdad he estado, debería de cada cristiano, analizando ciertas cosas y pensando y dando gracias a Dios. Yo la verdad extraño ya, es el primer domingo que no vamos a estar aquí. Y ya estoy tratando y aprecio más a los hermanos, a la iglesia, a mi familia, la salud, la vida normal que una persona tiene. Y a veces, hermanos, cuando todo nos va bien, no podemos ejercitar fe porque todo va bien. Y no hay problemas y tenemos trabajo y sí tenemos problemitas, pero la verdad es que cuando algo así grande nos llega, yo creo sí es tiempo de analizar y podemos ejercitar nuestra fe. La fe, hermanos, se muestra a través de la prueba. Ya los hermanos de aquí de la iglesia ya saben esta ilustración y yo y la uso seguido, pero es como un vaso de agua caliente que ponemos una bolsita de té y cuando yo hiervo el agua, y el agua caliente simboliza la prueba. Y el té que yo pongo en el agua caliente, ese simboliza al cristiano, al Hijo de Dios. Cuando el té o la bolsita de té es puesta en el agua caliente saca la esencia o lo que estaba en la bolsita de té. No lo hace té, saca lo que estaba en esa bolsita. Para el Hijo de Dios, el agua caliente es la prueba, la inseguridad. El cristiano es puesto, el Hijo de Dios es puesto en agua caliente, en lo desconocido. Y lo que estamos pasando, hermanos, ahorita o pasaremos en el futuro, no nos da más fe. La prueba saca nuestra fe. Por eso cuando hay momentos de paz y seguridad, debemos de mantener una cerca relación con Dios, porque ya viene algo en nuestra vida y si no estamos agarrados, vamos a ver eso al final, de Dios, cuando somos puestos en el agua caliente, muchos cristianos se desaniman. Muchos dejan de leer su Biblia, muchos se enojan con todo el mundo y dejan las cosas de Dios. Solo tenemos, hermanos, la oportunidad de ejercitar nuestra fe. Cuando un hijo de Dios ejercita su fe, hay 3 consecuencias positivas en su vida. Primeramente, hay discernimiento espiritual. El cristiano que ejercita su fe a través de la prueba, con el tiempo puede discernir. Ahí el versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La idea aquí es discierne. No nada más andes ahí caminando, sino aprende a analizar lo que está a tu alrededor. Discernimiento espiritual. El cristiano se puede poner a meditar, a pensar, a discernir. Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida? ¿Qué quieres enseñarme como papá, como mamá, como joven, como cristiano nuevo, como cristiana nueva? Hermanos, hay que meditar, discernir. Discernimiento espiritual. También resistimiento espiritual. Dice el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. No nada más el cristiano ejercita su fe al discernir espiritualmente, pero también al resistir espiritualmente. Cuando no hay pruebas, hermanos, no podemos resistir nada. Cuando no hay pruebas, no podemos resistir nada. Es cuando pasamos por pruebas que aprendemos a resistir. El resistir en este versículo tiene la idea de poner presión o resistencia. Cuando ponemos resistencia en contra del diablo, cuando resistimos al diablo, nos hacemos más fuertes. Cuando caemos en tentación,
nos hacemos más débiles. Obviamente, sacamos la falta de firmeza que teníamos. Entonces, la idea aquí en las pruebas es esto. Cuando tú resistes al diablo o durante la prueba, durante el agua caliente, eso te va a traer a tu vida una madurez, un resistimiento espiritual. Es como alguien cuando hace ejercicio y está trayendo cierta presión o resiste un músculo de su cuerpo. Y el músculo es desarrollado porque se prepara. Lo que el músculo piensa, o la analogía aquí, es que el músculo cree que lo están atacando y se hace más fuerte y se prepara para el siguiente ataque. Entonces, en la vida cristiana es igual. Viene la prueba, somos puestos en agua caliente y tenemos que discernir, ok, el diablo me quiere tumbar con esta prueba, no voy a dejar, voy a confiar en Dios, pero también cuando resistimos la prueba, eso trae madurez, dice la palabra de Dios. Por tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Tenemos el privilegio de poder practicar, hermanos, o de ejercitar nuestra fe. Eso nos da discernimiento espiritual, resistimiento espiritual, pero también nos da conocimiento espiritual. Dice el versículo 9, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Conocimiento espiritual. Cuando ejercitamos nuestra fe, hermanos, no solo discernimos, no solo resistimos, pero también ahora sabemos esta verdad, conocimiento espiritual. Hay muchos otros hermanos a través del mundo, dice la palabra de Dios, que están pasando lo mismo que yo. Esto que está sucediendo ahorita, pues es algo mundial, es una pandemia, que quiere decir que es algo a nivel mundial. Todos los países, con algunas excepciones, han sido infectados o gravemente infectados. Pero hermanos, aquí en California y en Nueva York, parece, son los dos estados que más, en Washington parece, los 3 estados que más casos hay. Pero hermanos, en otros estados, en otros países, en Italia ahorita están batallando tanto. Están los hermanos atravesando, los cristianos también, atravesando por las mismas padecimientos que nosotros también aquí. Y yo no sé cómo piensan ustedes, hermanos, pero en esos países, aquí en Estados Unidos ahorita las filas a la tienda están, hay 20 personas o 100 personas, no sé cuántas personas hay, pero la verdad es que tenemos mucha abundancia. Tenemos doctores, usted puede ir al hospital y ser probado. En estos países, hermanos, no hay medicina. Yo me compré un botecito, no compré 10 botes, no compré muchas cosas, compré un botecito de Advil para dolor de cabeza. Por si recomendaron comprar medicina, yo compré uno de esos. Pero en otros países no hay medicina, no hay nada. No hay el sistema que nosotros tenemos aquí. Yo creo que nuestras autoridades están siendo de alguna manera sabias en ciertas decisiones que están tomando, pero estamos en un país bendecido, hermanos, pero se han puesto a pensar y considerar otros países que no tienen ni la mitad de la mitad que nosotros tenemos en los Estados Unidos. Hermanos, ayude a su familia, protéjase usted, tome las precauciones adecuadas, pero sería bueno también darle gracias a Dios que estamos en este país, un país bendecido por Dios, y orar también por otros hermanos que también están sufriendo en otros países del mundo. 3 beneficios de ser probados: el entendimiento que Dios es soberano, la oportunidad de ejercitar la fe, y número 3, y termino, el privilegio de participar en la gracia de Dios. El versículo 10, 1 de Pedro 5:10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Qué privilegio, hermanos, poder ser participantes o pasar por pruebas con la ayuda de Dios. El Dios, dice la palabra de Dios ahí, de toda gracia. Cuando hayamos pasado la prueba, hermanos, después dice ahí que hayáis padecido un poco, aunque la verdad es que no ha atacado tan fuerte y las pruebas quizás van a pasar pronto, Dios quiera. Tenemos que estar orando por eso. La verdad, hermanos, es que después de que todo esto pase, o después de que su prueba pase o mi prueba pase, hay 3 bendiciones que esto nos da. Y la primera es perfección. Dice ahí la palabra de Dios, Él mismo, después que hayáis padecido, versículo 10, un poco de tiempo, Él mismo, o sea, Cristo mismo, Dios mismo, os perfeccione. Él mismo os perfeccione. Primeramente, perfección. La idea aquí, hermanos, es madurez. Dios nos madura a través de la prueba. Dios la prueba no nos da más fe. Yo creo que la prueba saca la fe, pero cuando la persona pasa la prueba, como Dios intentó que la hiciera, entonces Dios trae madurez. Maduramos de acuerdo, hermanos, a nuestra respuesta a la prueba. Y quiero enseñar aquí un concepto porque muchas personas creen que el pasar por pruebas les da madurez. Y como han tenido muchas pruebas, creen que son personas muy maduras. No. El pasar la prueba con la actitud y la perspectiva correcta es lo que trae madurez. No es nada más pasar la prueba, porque muchas personas se amargan con Dios y reniegan de Dios. Es la respuesta a la prueba lo que realmente trae la madurez al Hijo de Dios. Mucha gente se amarga con la iglesia, se enoja con los hermanos y nunca madura. Pero la persona que reacciona de una manera correcta puede ser perfeccionada. Santiago 1:14. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Paciencia es esperar a Dios con la actitud correcta. Entonces, hermanos, el participar en la gracia de Dios nos da perfección. Número 2, afirmación. Quiere decir que Dios nos establece, nos afirma en sus caminos. Sobre todo ustedes que tienen años en la iglesia, o en las cosas de Dios, o conociendo a Dios. ¿Verdad que cuando uno pasa por pruebas y confía en Dios, y Dios de alguna manera nos mantiene firmes y nos ayuda y amamos a Dios, confiamos en Dios, ¿verdad que uno agarra más afirmación? Porque Dios ya me libró de esta prueba y de esta prueba y de esta prueba. La mentalidad es: Dios me va a librar de seguro de la otra prueba. Dios me va a ayudar. Dios ha estado conmigo en el pasado. Dios va a estar conmigo en el presente y Dios estará conmigo en el futuro. El pasar por pruebas con una actitud correcta nos afirma realmente en Dios. Cuando una persona es tumbada o reacciona mal a la prueba, no puede ser afirmada. Y es por eso que hay cristianos a través de los años que a través de las pruebas ya no se sabe si van a caer o van a estar parados, porque no han dejado que Dios los afirme a través de las pruebas. Y Él mismo, Jesucristo nuestro Señor, dice su palabra, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Segunda de Tesalonicenses 2, 16 al 17. Esta afirmación no nada más viene por accidente. Es una vez que hemos salido de esa prueba, ahora decimos: wow, Dios nos ha librado. Pero también, hermanos, para terminar,
La primera es perfección, afirmación, pero al último dice, es cimentación. Dice ahí, Él mismo os perfeccione, ahí está la perfección, afirme, afirmación, fortalezca y establezca, es la palabra cimentación. La idea ahí es fundar o cimentar firmemente. En otras palabras, cuando paso por la prueba, Dios me perfecciona. Cuando soy perfeccionado o madurado, soy afirmado. Wow, Dios realmente es fiel. Cuando soy afirmado, eso nos funda o echamos fundación o cimentación en Dios. Entonces soy cimentado en Dios. El justo florecerá como la palmera, crecerá como un cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Salmos 92 del 12 al 14. Hermanos, hay cristianos que han pasado por pruebas y han sido perfeccionados, han sido afirmados y están bien cimentados. Ellos no se van a mover. Como Pablo dijo, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Usted y yo, a través de la prueba, tenemos el privilegio de ser perfeccionados. Vamos a pasar, va a estar bien, tenemos que confiar en Dios. Y esa perfección nos va a dar afirmación. Y una vez que seamos afirmados, realmente seremos cimentados. Nuestro fundamento, nuestro cimiento estará en Dios. ¿En qué tiene su seguridad usted? Debería de ser en Dios. La fundación debería de estar puesta en Dios. Como hijos de Dios pasaremos por pruebas y quién sabe qué el futuro trae. Pero tenemos, hermanos, 3 beneficios de ser probados. Entendemos que Dios es un Dios soberano. El entendimiento que Dios es soberano. Él sabe lo que está pasando. Él tiene un plan para todo. También tenemos la oportunidad de ejercitar fe. Si no hubiera nunca pruebas, seríamos cristianos en infancia siempre. Nunca podemos desarrollar fe en Dios. Pero las pruebas nos dan la oportunidad de ejercitar nuestra fe. Y también el privilegio de participar en la gracia de Dios. Tenemos el privilegio de una vez que pasemos esa prueba, ser perfeccionados, afirmados y cimentados. Hermanos, que Dios nos ayude a ser fieles, a agarrarnos de Él, a confiar en Dios. Las autoridades nos dan ideas de cómo cuidarnos y deberíamos de seguir. Cuide a su familia, cuídese usted, tome las precauciones adecuadas, pero no nos tenemos que olvidar que el pueblo de Dios tiene que confiar en Dios. Dios es soberano, Dios sabe lo que está pasando. Dios, dice la palabra de Dios, estaba leyendo este salmo con mis niños, voy a hablar de esto la otra semana, que el que habita, Salmo 91, al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos protegidos, estamos bajo la sombrilla, bajo la protección de un Dios soberano. Hermanos, ojalá les haya sido de ánimo darles una perspectiva de lo que la Biblia dice acerca de las pruebas. Ahorita no es el tiempo de tener miedo, de tener pánico, de siempre andar preocupado por todo. Tome precauciones, debemos de cuidarnos y no andar afuera con todo en lugares públicos. Yo entiendo eso, pero también debemos de confiar en Dios y poner esa seguridad en nuestros niños. Dios está en control y podemos confiar en Dios. Hermanos, y a los hermanos de Los Ángeles, que Dios los bendiga, hermanos, y voy a seguir en contacto con ustedes.
y que Dios nos ayude a juntos mantener un mismo espíritu. Y gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor, pedimos que por favor bendigas tu palabra y bendigas a las familias de la iglesia durante este tiempo. Estamos en tus manos y gracias, Señor, porque aunque pasemos por alguna prueba o algo que no esperábamos, podemos confiar en ti, Señor. Y pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén.